Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 de la materia Iglesia Contemporánea. Vamos a continuar con el tema, ¿verdad?, que teníamos acerca de cómo estaban llegando las personas al territorio centroamericano, más que todo, ¿verdad? Y pues al Salvador también, lo podemos incluir en esto. Dice acá, el 6 de septiembre de 1896, Roberto Herman Bender escribió a la misión centroamericana, expresando su deseo de ingresar en ella. Fue aceptado el 1 de noviembre del mismo año. Al saber que lo habían aceptado, salió de Detroit, Nueva York, para San Paulo, Minnesota, donde estudió los rudimentos del español bajo la enseñanza de William McConnell, quien lo había aprendido y practicado durante 5 años cuando él estuvo en Costa Rica, y quien estaba en Estados Unidos por un periodo de descanso porque era necesario por el estado delicado de salud que tenía su esposa. En febrero de 1897 terminó su estudio y salió rumbo a El Salvador en el vapor Stillwater. Dice que llegó a Puerto Cortés, Honduras, el 4 de marzo. Se encaminó a Santa Rosa de Copán, donde se quedó del 12 al 29 de dicho mes, fecha en la que salió a pie para San Salvador. Como podemos ver, o sea, siempre había alguien deseoso de poder llevar la palabra a nivel de Centroamérica. Gracias a Dios por eso, porque Dios ponía, ¿verdad?, en los corazones de estas personas que pudieran ir y hablar a otros, incluso aprendiendo otro idioma, ¿verdad?, como lo es el español. Dice, esa visita a Santa Rosa le dio la oportunidad a Bender para conocer una nueva obra de la misión centroamericana, que un equipo de misioneros estaba levantando en ese momento, ahí bajo la dirección de A.E. Bishop. Además, dice, en aquella ciudad conoció a la señorita Bella Purves, una misionera soltera, quien era parte del equipo y quien luego sería su esposa. Bueno, Dios sabe cómo juntar, ¿verdad?, de alguna manera a aquellas personas que tienen amor y pasión por evangelizar, por dar a conocer a Jesús, ¿verdad?, a todos aquellos que de verdad lo necesiten. Y pues Dios permitió, ¿verdad?, que ellos pudieran juntarse y llegaran a ser un matrimonio. Dice, finalmente Roberto Bender llegó a la capital de El Salvador el 6 de abril de 1897, quedándose en la casa donde estaban viviendo los Purdy, en la intersección de la octava calle Oriente y la calle de la Chacra. Ahí inició una nueva misionera que duró, esa carrera misionera duró 37 años y que le ganó el título de el amado apóstol del Salvador. ¿Quién es ese? Roberto Bender. Después de una semana de descanso, dice que empezó a trabajar arduamente en un ministerio ambulante. Vendía Biblias, repartía tratados y otra literatura evangélica, y llevaba a cabo, dice, cultos de evangelización. En los primeros 6 meses, vea qué fue lo que hizo, distribuyó 132 Biblias, 65 Nuevos Testamentos y 147 porciones de la Biblia. Visitó 28 ciudades y pueblos en el cumplimiento de su misión. Yo creo que ese hombre definitivamente sí estaba como muy comprometido con Dios en llevar el evangelio a muchas personas, a aquellas personas que en realidad lo estaban necesitando, que estaban en un mundo lleno del catolicismo. Pero él hizo esta gran labor que pues hasta ahora en día pues seguimos hablando de esta situación. Dice, otra tragedia. Este es el tema que tenemos aquí. Dice, con la experiencia que Samuel Purdy había adquirido en el trabajo de imprenta en México, no es sorprendente, dice, que una vez establecido en El Salvador, estableciera una imprenta. Empezó a imprimir literatura evangélica como himnarios, tratados y estudios bíblicos, entre otras cosas. Y aquí quiero que también vean ese detalle de que él buscó la forma de poder hacer uso, ¿verdad?, de lo que él ya conocía, como era lo de la imprenta, lo que él era su trabajo antes, y como eso lo trajo acá a El Salvador. Y eso mismo, lo que él hacía, su trabajo, le ayudó a tener himnos, ¿verdad?, himnarios, tratados y estudios bíblicos. Eso era sumamente interesante porque de alguna manera, si la gente
no lo podía escuchar, probablemente entregando un tratadito, ¿verdad? Una literatura cristiana, iba a acercar a las personas a Dios. Dice, en julio de 1897, Roberto Bender y el joven José Purdy, al regresar de una gira de evangelización, hallaron que don Samuel se había herido un dedo mientras trabajaba con la imprenta y después de pocos días contrajo el tétano. No obstante, lo que pudieron hacer por medio de la ciencia y la medicina de que disponían en aquel entonces, su estado empeoró. Predicó la última vez en el culto del 1 de agosto. Él mismo escribió una carta que iba a mandar a un amigo en la cual decía: yo intentaba leer 2 de Timoteo capítulo 2 y una porción del capítulo 4, pero José tuvo que terminar la lectura. Intentaba, luego de hablar sobre la expectativa de Pablo, de que el fin de su vida se acercaba y sobre la seguridad que él tenía en cuanto a su vida, especialmente en el capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, dice que la rigidez de la mandíbula me impidió hablar. Debido a las circunstancias, reinaba una gran solemnidad. Créame que este momento fue bastante impactante para la gente que lo estaba escuchando, porque a pesar de su estado físico, él hacía el esfuerzo y quizás hizo hasta lo último que pudo para que otros conocieran de Dios leyendo la palabra. Dice, nunca terminó aquella carta. Después de varios días de sufrimiento, murió el 6 de agosto de 1897 a las 5 de la mañana. Sus últimas palabras fueron: ese sufrimiento es duro, pero el paraíso me lo recompensará. Esta enfermedad mía es más seria de lo que ustedes piensan. No hay más remedio que confiar en Dios, que se haga la voluntad de Dios. Yo creo que alguien que sabe que sus días están contados y que muy pronto, ¿verdad? Tal vez no sabría la hora exacta, el día, el lugar tal vez sí, pero el día y la hora exacta tal vez no. Pero decir estas palabras, no hay más remedio que confiar en Dios, que se haga la voluntad de Dios. En realidad este hombre sabía y estaba seguro de lo que había en su corazón y en quien él había creído. Dice que a uno de los obreros salvadoreños que estaba cerca le dijo: me agrada mucho comenzar la obra del Señor en El Salvador y deseo que los buenos hermanos salvadoreños continúen la obra que he comenzado. Pasó de esta vida pronunciando repetidamente el nombre del Señor Jesús. Fue sepultado en el cementerio general en una parcela que todavía guarda sus cenizas. Llevaba apenas un año de trabajar en El Salvador cuando murió. Durante agosto y septiembre, su hijo José concluyó algunos trabajos de imprenta que estaban pendientes. Cuando Purdy falleció, y el 8 de octubre José y la señora Purdy regresaron a los Estados Unidos. A Roberto Bender, a quien llevaba solo 4 meses de estar en El Salvador cuando Samuel murió, le iba a tocar trabajar solo por casi 2 años. Era muy interesante recordar este punto de que hubo gente que dio su vida prácticamente para que el evangelio llegara a nuestro país. Y creo que el esfuerzo que hizo toda esa gente definitivamente que no fue en vano. Y si están descansando, qué bueno, porque han descansado, ¿verdad?, de alguna enfermedad difícil y complicada que ellos pudieran tener. Pero la confianza de ellos estaba en Dios. Y yo creo que esa es nuestra confianza. Debe ser en todo momento, hasta aún el último día de nuestra vida que podemos estar acá. Y qué bonito terminar diciendo Jesús, 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 porque eso fue lo que terminó haciendo este hombre. Y bueno, se quedaba Roberto Bender acá, todavía en el país, para continuar trabajando. Dice, los primeros bautizados. Antes de su muerte, sin embargo, Samuel tuvo la bendición de hacer el primer bautismo evangélico en la República. El primer creyente evangélico que se bautizó en El Salvador no era salvadoreño. Lástima, ¿verdad? Pero si no, fue un cubano, dice. Su nombre era Marco Aurelio Toledo, bautizándose el 27 de diciembre de 1896. Y a continuación sigue una transcripción de esta primera acta de bautismo, que me parece muy interesante y que hace reconocer
lo solemne del acto. Dice: auto de bautismo, Iglesia Evangélica del Salvador, Templo Provisional, Novena Avenida Norte, número 60, diciembre 27, 1896. Reunida la congregación en la conferencia ordinaria, se presentó el señor Marco Aurelio Toledo, natural de la isla de Cuba, y habiéndose manifestado con anticipación su deseo de afiliarse en la Iglesia Evangélica Misión Centroamericana, que se está estableciendo en esta capital, y en respuesta a unas preguntas que le fueron dirigidas por el presbítero evangélico encargado de este trabajo, manifestó que reconoció a Jesucristo como el Señor de los creyentes y lo acepta como su Salvador personal, y que acepta las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles como se encuentran en el Nuevo Testamento como la única regla de fe divinamente autorizada, y que rechaza todo lo que hombres falibles han añadido a ella, y que procurará mostrar su amor fraternal hacia todos los miembros de las iglesias evangélicas en los lugares de su tránsito y residencia, cooperando con ellos para el adelanto de la causa. Créanme que esa parte es muy interesante, porque ahí se le estaba dando a él un compromiso de seguir trabajando y ayudando a la iglesia evangélica. Dice: siendo satisfactorias las respuestas, fue bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y fue encomendado en oración a Dios y por la palabra, y certificado a sus hermanos en la fe, firmada en San Salvador a los 27 días del mes de diciembre de 1896. Firma el presbítero evangélico Samuel Purdy y Marco A. Toledo, que es el que estaba bautizándose, y un testigo que fue Antonio Paniagua Rossi. Yo creo que esta primera acta fue muy importante porque quedó muy registrado el hecho del bautismo y a lo que se comprometía él. Dice: los primeros salvadoreños que recibieron a Cristo y se bautizaron eran miembros de una familia de San Salvador de apellido Herrador. Señora Cruz Alfaro de Herrador, José Antonio Herrador y Rodolfo Alfaro Herrador. Dice que pusieron su fe en Jesucristo como su Salvador en noviembre de 1897. Casi menos de un año, 11 meses después, fueron bautizados por Roberto Bender en la noche, el día viernes 25 de febrero de 1898. Ellos fueron, dice, los primeros miembros que eran salvadoreños en los que hicieron aceptar a Jesús y que fueron bautizados al siguiente año. Dice: la primera iglesia establecida. No obstante que ya habían creyentes bautizados, aún no existía en El Salvador una iglesia establecida. Aparentemente, las dificultades para establecer una iglesia local en la capital llevaron a Roberto Bender a concentrar sus esfuerzos en Ilopango, donde parecía haber más apertura que en la capital. El 8 de marzo de 1898, Roberto Bender empezó cultos en Ilopango, población que en aquel tiempo era una aldea de solo 500 habitantes y no tenía un cura residente. ¿Qué significa eso? Que había oportunidad de llegar más profundamente a ellos. ¿Por qué? Porque no estaba establecida la Iglesia Católica. Si bien hubo asistencia desde el principio, se desató también una fuerte oposición. A pesar de eso, el 15 de marzo, Roberto Bender escribió: hace una semana tuvimos el primer culto. Muchos asistieron y algunos tuvieron que estar afuera de pie por falta de espacio. Al día siguiente, el alcalde nos llamó a su oficina para pedirnos cuentas de nuestra conducta. Además, nos pidió que le mostráramos una licencia. Le dije que la ley permitía la libertad total del culto y él me contestó que era diferente de las aldeas. Y dice que esa cuestión que le dijo el alcalde, eso le dio la oportunidad para testificarle de su fe. Esa tarde, dice, fui a la capital y conseguí del gobernador departamental una orden para que las autoridades de Ilopango no nos molestaran. Seguí con los cultos y otra vez el alcalde me llamó y al cuestionarme le mostré la orden, dice, y lo cual, lo dejó callado al ver que ya tenían el permiso para poder continuar desarrollándose los cultos. Dice: esa noche una multitud de muchachos se reunió afuera y justo mientras yo comenzaba a predicar, tiraron piedras. No hubo heridos. Otra tarde volvieron a llamarnos para decirnos que llegarían a las 9 p.m.
y que si nos encontraban predicando, tendríamos que dormir en la cárcel esa noche. Tuvimos el culto a las 9, sin embargo, no aparecieron y terminamos el culto en paz y tranquilidad. Bueno, Dios respaldando, ¿verdad?, la obra que ellos estaban haciendo ahí. Vale la pena mencionar que en junio del mismo año, en 1898, en respuesta a la invitación hecha para la apertura de casas donde se fuera posible celebrar cultos, algunas personas ofrecieron las suyas, por lo que Roberto Bender también inició conferencias en San Martín. Sin embargo, tuvieron que suspender los cultos debido al peligro para los que habían ofrecido sus casas, pues fueron amenazados por algunos fanáticos, ¿verdad? De alguna manera se estaba extendiendo, pero había algo todavía que iba estorbando que ellos pudieran avanzar. Dice, hasta llegaron a la casa de reunión, dice, con machetes y pistolas, exigiéndoles que le entregaran al misionero, quien afortunadamente había salido pocos minutos antes. Sacaron al padre de familia y lo llevaron al alcalde, quien le ordenó que ya no permitiera que Roberto Bender llegara a su casa. Para ellos era bien complicado, ¿verdad? Para la gente salvadoreña, porque el lugar, ¿verdad?, no les permitía, o sea, el alcalde, ¿verdad?, no permitía que se hicieran ese tipo de reuniones. Y de alguna manera buscaban la forma de bloquear, de hacer que esas reuniones no se dieran. Pero Roberto Bender no se iba a quedar así como, bueno, ni modo, ya no nos dejan hacer, no, para nada. De lo contrario, pues no conoceríamos muchos de nosotros acerca de Dios. Dice, la obra siguió adelante en Ilopango, organizándose oficialmente como iglesia el 5 de julio de 1898. Roberto Bender y Antonio Ayala fueron sus primeros ancianos. Y aquel mismo día bautizaron 7 creyentes. Dice que eran Antonio Ayala, Alejandro Ayala, José María Ayala, Jesús Cabrera, Trinidad Herrera, Rochenda Herrera y Josefina Chicas. Lastimosamente, esta iglesia evangélica en Ilopango, la primera en la República, ya no existe, pero se dio y hubieron 7 personas que estaban contentas, creo yo, ¿verdad?, de encontrar algo diferente, algo que les mostrase a Jesús. Bueno, vamos ahora a la fundación de la iglesia en San Salvador. Ya se mencionó que Roberto Bender había llegado a El Salvador a pie después de pasar por Honduras y que había estado 17 días en Santa Rosa de Copán, eso en Honduras, ¿verdad?, donde conoció a una misionera soltera que se llamaba Bella Purpes. Ella trabajaba como parte del equipo misionero en la obra pionera en Honduras. Aparentemente, durante aquella visita empezó una amistad que floreció en amor, pues 3 años después, el 21 de marzo de 1899, ellos se casaron y la boda se celebró en Santa Rosa de Copán, Honduras. Regresaron a El Salvador en abril y su ministerio juntos. Hicieron ministerio, ¿verdad? Juntos, empezaron juntos algo nuevo. Y yo creo que fue algo muy bonito que puedo pasarles a ellos dos, porque todo estaba comenzando acá en El Salvador. Y el hecho de que ellos se pudieran juntar para seguir la obra evangelizadora fue un momento muy bonito para ellos. Dice, el 22 de abril de 1899 iniciaron cultos de evangelización en la capital. Desde entonces, los esposos Bender distribuyeron su tiempo trabajando entre Ilopango y San Salvador. Esta obra permanente que iniciaron en la capital llegaría a ser la iglesia central de la misión centroamericana, que es la agencia que decidió creer que aquí en El Salvador sí se podía llevar mensajes acerca de Jesús. Dice, el 2 de octubre de aquel año, don Roberto escribió el siguiente informe emocionante. Ayer fue un día muy especial para los cristianos evangélicos de la República. La iglesia de Ilopango se reunió con la de la capital y tuvimos culto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con el edificio lleno en todos los cultos. En la mañana, después de la predicación, participamos de la Santa Cena. Terminamos el día con un culto de alabanza y testimonio. También asistieron creyentes de Santo Tomás, a donde algunos miembros de la iglesia de Ilopango habían llevado el evangelio. Hace 8 días bautizamos a los primeros 6 creyentes de esta iglesia.
la iglesia de la capital. Poquito a poquito iban avanzando. Y aquí no va a haber cantidades de, vinieron 1000 personas, vinieron 500 personas, no. Y si usted se fija, la emoción con la que cuentan estas historias es porque sabían la resistencia que encontraban, porque la iglesia católica estaba muy enraizada. Y había también mucha gente que no quería conocer de Dios. Y ellos empezaron una labor que hasta ahora en día pues ha dado mucho fruto. Nos vamos a quedar acá y continuamos esta historia en la siguiente clase. Bendiciones.